Quiero compartir con ustedes el sermón en esta oportunidad, un análisis sobre el alcance mundial de las profecías. Vamos a entrar a ese estudio analítico del alcance internacional de las profecías que Dios nos anota o nos da en su santa palabra. Entonces, con ese título, Alcance Mundial de la Profecía, quiero desarrollar el sermón para alcanzar el siguiente propósito. En el mismo pretendo explicar que Dios ha prometido, en primer lugar, por medio de Abraham, seleccionar al pueblo de Israel como la nación modelo en obediencia a sus leyes. Sin embargo, esta promesa que Dios le hizo a Abraham es extensiva para toda la humanidad. Y vamos a comprender plenamente que la profecía de Dios tiene un alcance internacional, un alcance mundial. Tenemos a un grupo de críticos que acusan a Dios de favorecer estrictamente a la descendencia del pueblo de Israel. Hay algunos teólogos que, repito, critican, censuran, comentan y llegan a acusar a Dios, que Dios es un Dios selectivo porque ha escogido al pueblo de Israel en perjuicio de otras naciones que con frecuencia ignoran. Estos críticos ignoran el alcance del plan maestro de Dios. Ignoran que las profecías que Dios nos ha dado en su palabra tienen una trascendencia internacional, ¿sí? No es exclusivamente al pueblo de Israel, lo vamos a comprender perfectamente. Claro está, es cierto que el pueblo de Israel desempeña un papel importante, un papel esencial en el cumplimiento del plan divino de Dios. Pero no es solo a este pueblo que Dios pretende favorecer. Dios le prometió a Abraham lo siguiente que está escrito en Génesis 12:3. Vamos allá. Génesis capítulo 12, versículo 3. Veamos. Para comprender la promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Leo el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Captan el mensaje? Leo la segunda parte. Y serán benditas en ti, o sea, a través del pueblo de Israel. La promesa es para Abraham y su descendencia. Pero vean ahora lo extensivo, lo internacional y el trascendental fondo del alcance mundial de la profecía. La segunda parte dice, y serán benditas en ti. Ahora, como que fueran letras mayúsculas, léalas usted, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pregunto, ¿será exclusivamente para el pueblo de Israel? Vean que la profecía tiene un alcance mundial. Desde aquí comenzamos a entender, serán benditas en ti, a través de ti, pero dice, todas las familias de la tierra. Y esta es una promesa espiritual. A nivel espiritual, esto se cumplirá a través de Jesucristo. Bien, pero veamos ahí, para lograr este objetivo, Dios también le prometió al pueblo de Israel lo que leemos en el versículo 2. Vamos hacia atrás. Versículo 2, capítulo 12 de Génesis. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Vean entonces, Dios se dirige aquí exclusivamente al pueblo de Israel, pero se amplía
abarca también las bendiciones a todas las familias de la tierra. Cuando examinamos cuidadosamente la profecía bíblica, descubrimos que Dios permanece fiel a su promesa. Dios permanecerá fiel a su promesa. Así, los individuos y las naciones que se oponen al papel que Dios le ha asignado al pueblo de Israel por las promesas hechas directamente a Abraham, entonces no tiene mucha validez el argumento de que Dios está favoreciendo exclusivamente al pueblo de Israel y que solo a él va a bendecir. Estos críticos tienen un pensamiento muy limitado, porque nosotros estamos entendiendo que en el versículo 3, segunda parte, leímos: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es Dios incluyente, incluye a toda la humanidad en ese tipo de bendiciones que se están dando allí. Entonces vemos que el concepto de los críticos no tiene una exactitud, ni siquiera llega al propósito que Dios tiene para bendecir a toda la humanidad. Entonces, de esta segunda parte del versículo 3 entendemos que Dios tiene un plan de salvación, que ese plan abarca a todas las naciones del mundo. ¿Sí? Repito, es incluyente. De ahí deducimos que Dios es justo. Dios es justo. Comento un ejemplo. Castigó severamente a los pueblos de Israel y Judá cuando se rebelaron en contra de sus leyes. Vean la justicia de Dios. ¿Sí? Castigó severamente a estos dos pueblos, a estas dos naciones, llamada Israel y Judá, en el momento en que violaron su pacto. Dios es justo, porque bendice a todos los que obedecen su ley. Vean la justicia de Dios. Dios es justo porque castiga a todos los que desobedecen su ley. Y Dios sigue siendo justo. Véanlo de esa manera. Al fin de cuentas, entendemos que Dios es imparcial en su trato con los israelitas, como también con el pueblo gentil. Imparcial totalmente. Comprendámoslo en la lectura de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 17 al 19. Veamos la justicia de Dios. Bendice a quien obedece sus leyes, castiga al que desobedece sus leyes. Pero Dios no es parcial, ¿sí? Esa es la justicia de Dios. Veamos ahora Deuteronomio, capítulo 10, versículos 17 al 19. Dice el versículo 17: porque el Eterno vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande y poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Versículo 18: que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Vean la justicia de Dios. Vean lo ecuánime de Él. Se identifica Dios de dioses, Señor de señores, la pleitesía de Él. Dios grande, Dios poderoso. ¿Cómo se identifica ahí? Ese Dios poderoso no hace acepción de personas.
Vean la característica. Entonces no puede solo beneficiar al pueblo de Israel, sino que la profecía va dirigida a ellos, pero se extiende a todas las naciones, porque Él no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Entendamos un poquito más en el texto mismo cuando se mencionan los 10 mandamientos que se le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y se extiende para todas las naciones en la actualidad. Éxodo 25 al 6. Éxodo capítulo 20, versículos 5 al 6. Vean cómo se dirige ahora en este mandamiento Dios a su pueblo. Leemos Éxodo capítulo 20, los versículos 5 y 6. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vean lo inclusivo. Dice ahí que hago misericordia a millares. Allí se incluyen todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas. ¿Sí? No solo el pueblo de Israel, sino que Él hace misericordia a millares, incluyendo lógicamente a toda la humanidad. Por ello comprendemos entonces, por esa justicia divina, entendemos. Dios nos juzga de acuerdo con nuestra forma de responder a sus preceptos. Dios nos está juzgando de acuerdo al nivel de obediencia que estemos haciendo de sus mandamientos, de sus estatutos y de sus preceptos. Ténganlo bien claro. Porque dice Dios en su palabra que el juicio está sobre su iglesia. ¿Con qué criterio nos juzga entonces Dios? De acuerdo a la forma que nosotros respondemos en obediencia o desobediencia a sus preceptos. Si usted es un miembro fiel a Dios, Dios lo está juzgando ahora. Si usted está desobedeciendo la ley de Dios, Dios lo está juzgando ahora. Vean la justicia divina ahí. En relación a este criterio, específicamente, Dios le dijo al antiguo pueblo de Israel: amar a los extranjeros. ¿Sí? A nosotros, ¿qué nos dice Dios hoy? Ama a tus enemigos. Hagamos una pequeña lista. ¿Habrá un enemigo en nuestra conciencia, en nuestra relación? Si lo hay, Dios le dice: ame a sus enemigos. Ahora bien, ¿lo estamos haciendo? Sí, Dios nos está juzgando. ¿No lo estamos haciendo? Dios nos está juzgando. ¿Sí? Porque Dios nos juzga de acuerdo a la forma en que obedecemos o desobedecemos sus preceptos. Dios en el trato con Abraham le explicó que de acuerdo a su plan, Él se propone bendecir ¿a quiénes? A todas las familias de la tierra, no solo al pueblo de Israel. ¿Sí? En el plan divino de salvación, Dios se propone bendecir a todas las familias de la tierra. Lo leímos en Génesis 12, segunda parte, versículo 3. Ahora bien, según el plan divino, los descendientes de Abraham, por medio de Jacob, entre paréntesis, Israel, este pueblo desempeña un papel
prominente, desempeña un papel especial dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque este plan contempla a una figura céntrica, una figura esencial en el plan, Jesucristo. Jesucristo como el principal descendiente de Abraham. Por eso es que le hace una promesa a Abraham, ¿sí? Haré de ti una gran nación. ¿Con qué propósito? Dios dijo, voy a seleccionar al pueblo de Israel y voy a hacerla una gran nación como nación modelo para todos los pueblos de la tierra. Dios seleccionó a Israel, la nación de Israel, para que fuera la nación modelo en obediencia a la ley de Dios. Pero ¿cuál es el resultado histórico? Fallaron. No falló Dios, falló el pueblo allí. Entonces, en el plan de salvación de Dios, Jesucristo juega un papel importante y Jesucristo es descendiente de Abraham, que ustedes comprenden a plenitud. Veamos la descendencia de Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo 1:1. Solo para retomar el papel importante de Jesucristo como descendiente de Abraham. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vean ahí. Y la promesa de Dios para el pueblo de Israel es, haré de ti una nación grande. ¿Con qué propósito? De resaltar la figura de Jesucristo como descendiente de Abraham. Ahora bien, recordemos que nadie puede recibir la salvación si no es por medio de Jesucristo. Tiene un papel importantísimo en el plan de Dios. Hechos capítulo 4, versículos 10 y 12. Vamos a Hechos capítulo 4, versículos 10 y 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Está hablando de un gran milagro que habían hecho dos apóstoles de Jesucristo. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Vean el papel importante de Jesucristo dentro del plan de salvación de Dios. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Es claro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Vean entonces la importancia de la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas. ¿A través de quién viene esa bendición espiritual? A través de Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos tener salvación. Leímos ahí. Comprendemos entonces que los descendientes físicos de Israel también desempeñan un papel vital en el plan de Dios. Es importante que lo comprendamos para ver las implicaciones internacionales de la profecía bíblica que estamos analizando. Es importante entenderlo así para no malinterpretar el papel que Dios le asignó a la antigua nación de Israel. Veamos cómo Isaías comienza su profecía en el libro que lleva su nombre, Isaías capítulo 1. Vamos ahí. Isaías capítulo 1.
Isaías comienza su profecía, el desarrollo de su temática en Isaías capítulo 1, versículo 2. Isaías capítulo 1, versículo 2 dice: Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Eterno. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vean el mensaje que está dando en el versículo 2. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque el Eterno está hablando, dice ahí. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Señala el papel del pueblo de Israel? Claro, pero por extensión se refiere a toda la humanidad, ¿sí? Porque Dios también creó al pueblo gentil. Vean la situación ahí. Inicia Isaías su profecía, pero vean que también lo termina en el capítulo 66, versículo 18, de la siguiente manera. Vamos a Isaías, capítulo 66 y versículo 18. Ya vimos el inicio. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vamos ahora al final, en Isaías 66, versículo 18. ¿Qué es lo que dice? Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. ¿Se refiere solo al pueblo de Israel? ¿Verdad que no? Lo vuelvo a leer. Porque yo conozco sus obras, sus pensamientos. Tiempo vendrá, a futuro, para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. No solo el pueblo físico de Israel, sino que aquí dice todas las naciones y lenguas. Todas las naciones, incluye a nivel internacional a toda la humanidad. Vendrán y verán mi gloria. ¿Está dentro del plan divino de Dios? ¿Por etapas? Sí. ¿Sí? De acuerdo al tiempo en que se desarrolle cada uno de ellos. Perfecto. Entonces ahí. Esto es lo que entendemos de esta profecía. Esta profecía trasciende fronteras nacionales, porque se dice vendrán todas las naciones y lenguas. Trasciende el concepto internacional, aunque en la Biblia se habla más acerca de la descendencia de Abraham. El plan de Dios abarca a toda la humanidad. Repito, Dios bendice a quienes le obedecen y castiga a los que obstinadamente le desobedecen. Esa es la justicia divina ahí. A los que se oponen obstinadamente a su voluntad, sean israelitas o sean gentiles. ¿Dios castiga al obediente? No, al desobediente, al que desprecia su ley, pero es parte de su plan. Entonces, comprendemos que a largo plazo Dios pretende cambiar la conducta de toda la humanidad. El objetivo grande de Dios es cambiar la conducta de toda la humanidad. Ese es el propósito, no solo del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Veamos qué dice la carta de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, ahora, capítulo 3, versículo 9. Ahí leemos. Vean el propósito de Dios. Cambio de conducta de toda la humanidad.
Él desea que toda la humanidad guarde sus mandamientos. Segunda de Pedro, capítulo 2, 3, 9, perdón. Estamos llegando ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, toda la humanidad, todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta de la profecía? Trasciende fronteras nacionales. ¿Que se refiere al pueblo de Israel como su especial tesoro? Claro que sí, pero no se queda allí. Trasciende fronteras, porque Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el macro, ese es el gran objetivo de Dios. Por eso estamos comprendiendo que la profecía tiene un alcance mundial, ¿sí? Es para toda la humanidad. Vean qué es lo que Dios promete. Esta promesa está en Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56, versículo 7. Una gran promesa. Isaías 56, versículo 7. Dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Se entiende? Para todos los pueblos. Esta es una promesa, ¿de acuerdo? Estamos analizando el alcance mundial de las profecías. Vean qué privilegio llegar a ser parte de esto. La promesa dice: yo los llevaré a mi santo monte. Esa es promesa para nosotros como iglesia hoy. Yo los recrearé en mi casa. Entiendan ese verbo, recrear. Recrear es una palabra compuesta. Hay un prefijo re y luego crear. Recrear en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios, su entrega, su fidelidad, dice, serán aceptos sobre mi altar. ¿La razón? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, israelitas y gentiles, para todos los pueblos. Dios no hace acepción de personas. De esta lectura comprendemos que Dios ama al mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que muriera, para que nos abriera la opción de llegar a tener salvación. ¿Se dan cuenta? Dios ama al mundo entero. Aunque Dios escogió al pueblo de Israel, tal como lo vamos a leer en Éxodo 19:5. Vean allí esta mención. Dios ama al mundo entero. Sin embargo, leemos en Éxodo 19:5 lo siguiente. Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vean cómo se refiere Dios al pueblo de Israel. Ahora pues, le dice,
si dieres oído, si aceptares, si te dedicares a obedecer mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Se dirige al pueblo de Israel? Sí, pero solo para ellos. No, el plan de Dios es inclusivo. Trasciende fronteras ahí. El propósito de Dios en su plan divino va más allá del pueblo de Israel. Mucho más allá. Moisés explicó esto, lo que estamos leyendo, cuando Dios acababa de establecer a Israel como una nación obediente, ejemplar, como una nación modelo, pero el pueblo se rebeló. En ese momento, cuando Dios formó la nación de Israel, entonces llevó a cabo un pacto con ellos, un pacto de obediencia y fidelidad. Si oyeres mi voz, tú serás mi especial tesoro. Lo mismo que dice hoy para la iglesia. Si como iglesia obedecemos los mandamientos de Dios, nosotros somos especial tesoro para Dios dentro de este mundo en el que vivimos. Pero vean que necesitamos demostrarle obediencia a Dios, 100%. ¿Sí? Si oyeres, si obedecieres mi voz, mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro. Deuteronomio 4 ahora, Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Ahí vamos a leer lo siguiente. El momento en el que Dios establece al pueblo de Israel como nación. Vean ahora el versículo 5. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Vean lo sorprendente, versículo 7. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Moisés está estableciendo al pueblo de Israel como la nación, el especial tesoro, pero es extensivo para nosotros también hoy, ¿ya? Dios nos dice, mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos, las fiestas santas, el día de reposo, lo que es el verdadero arrepentimiento. Yo os he enseñado esos estatutos para que los pongáis por obra en la tierra en la cual estáis, nuestra ciudad, nuestro hábitat, el lugar en donde vivimos. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Guardadlos, pues. ¿Qué responsabilidad tenemos hoy? Ponedlos por obra. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, exponemos la sabiduría, mostramos ante el pueblo, ante el mundo, la inteligencia de Dios. Guardadlos pues, ya. Y cuando los pueblos vean esa fidelidad y obediencia a Dios, dirán, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Producto de qué? De guardar los mandamientos de Dios. Recuerden, el plan de Dios es para toda la humanidad.
Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver la actitud del personaje ante la ordenanza de Dios. Y vamos a ver que no era un personaje israelita, sino que ahora se dirige a un pueblo gentil. La misión de Jonás, que ustedes saben. A Jonás Dios lo envió con un mensaje a la ciudad pecadora gentil de Nínive. Recuerden, ciudad gentil. Pero Dios envió a Jonás con un mensaje. Nínive le creyó a Dios a través del mensaje de Jonás. Y toda la nación se arrepintió. Y Dios, como recompensa a ese arrepentimiento genuino, los libró del castigo que había determinado enviar a esta ciudad. Con esto da a entender Dios que Dios se preocupa por todos los pueblos. Vamos a Jonás, es un profeta menor. Jonás capítulo 3, versículos 5 al 10. Vamos a ver esta historia de Jonás. Jonás capítulo 3, versículos 5 al 10, para ver la orden que Dios le da a este profeta y la recompensa, la reacción que se dio como producto del arrepentimiento que el pueblo manifestó. Estamos ahí en uno de los profetas menores, Jonás capítulo 3, repito, versículos 5 al 7. Estamos ya. Jonás capítulo 3, versículos 5 en adelante. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas, en actitud de arrepentimiento. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustéis cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Vean las acciones de este pueblo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les había de hacer. Y no lo hizo. Vean qué ejemplo más fuerte. La profecía trasciende fronteras. Era un pueblo gentil, no es el pueblo de Israel, pero se efectuó un gran milagro. Dios los libró del castigo. Esto nos hace entender que Dios se preocupa por todos los pueblos. Al pueblo de Israel Dios le dio la responsabilidad de seguir sus caminos, que fuera una nación modelo para beneficiar a los demás pueblos. Pero ¿qué pasó? En aquel tiempo los israelitas se rebelaron en contra de las ordenanzas de Dios. No tenían un corazón sumiso y obediente. Y vean entonces cuando Dios ve esa reacción de su pueblo, la nación modelo, lo que Él quería llevar a cabo a través de ellos, Dios dice en Deuteronomio 5:29 lo siguiente. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Viendo la actitud del pueblo de Israel, ahora dice, Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón,
que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Qué lamento allí. ¿Quién diera? ¿Cómo deseara? ¿Cómo deseo? Podríamos traducir. ¿Cómo deseo que ustedes guarden todos los días? No solo el sábado. Que guarden todos los días los mandamientos. Con esa actitud de obediencia, a nosotros como padres nos va a ir bien, y también a nuestros hijos, y también a nuestros nietos, producto de la fidelidad de los padres. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen, que guardasen mis mandamientos? Es una lamentación, ¿sí?, de parte de Dios. Jeremías también utiliza las siguientes expresiones de lamento. Jeremías, capítulo 7 ahora, versículos 23 y 24. Jeremías, capítulo 7, versículos 23 y 24. Mas esto les mandé, sigue hablando Dios, mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Quieren ustedes tener la bendición de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Andar, caminar, seguir las instrucciones de Dios, para que os vaya bien. Ahora, ¿cómo reaccionó el pueblo? Versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Que no se repita esa historia en la vida de ustedes, en la vida de nosotros. Que no tomemos esa actitud rebelde. No oyeron ni inclinaron su oído a mis consejos. Antes bien, se dedicaron a caminar por sus caminos, su filosofía, sus propósitos, sin Dios en su plan de vida. Esa fue la manifestación del pueblo de Israel. Ya. Así que su éxito como nación modelo fracasó, ¿sí? No cumplieron a plenitud. Fueron modelo un poco tiempo, pero con el correr del tiempo, su conducta se degeneró. La conducta del pueblo de Israel llegó a ser igual a la de las naciones que lo rodeaban. Por lo tanto, Dios retiró de ellos sus bendiciones. La desobediencia del pueblo de Israel obligó a Dios a retirarle sus bendiciones. Ahora yo lo ubico en la iglesia. Nuestras rebeliones obligará a Dios a retirar de nuestras vidas sus bendiciones. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Somos el Israel espiritual como iglesia. Si nos rebelamos, ¿qué va a hacer Dios? Quitará sus bendiciones de nosotros. Ahora piensen en qué condición nos quedarían ahí. El pueblo de Israel, producto de haber eliminado Dios sus bendiciones, el pueblo de Israel cayó en cautiverio. La nación de Judá fue llevada cautiva por desobedecer la ley de Dios. Muy bien, Dios escogió a Israel como su nación modelo, pero se rebelaron. ¿Sí? Ahí está el versículo 24 que lo atestigua. ¿Qué hizo Dios entonces? Dejó de ubicar su mente, su vista, sus propósitos en la nación de Israel, y ahora vean qué giro da Dios. Ahora enfoca
ahora pone sus ojos en un rey humano también de la época. Va a llamar a Nabucodonosor, rey gentil, con el propósito, si Israel no fue la nación modelo, voy a tratar con un pueblo gentil. Y ahora voy a llamar a un rey de nombre Nabucodonosor. Quizá él quiera ser la nación modelo. Quizá él quiera obedecer mi plan, mis instrucciones. Ven ahora el enfoque que da. Dejamos el enfoque sobre Israel, desobedecieron, se fueron en cautividad. Entonces Dios dice, voy a buscar ahora a alguien más ahí. Dios le ofrece ahora, fíjense bien, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la oportunidad de servirle y ser una nación modelo ante los demás pueblos. Espero que capten bien esto ahí. Daniel, un profeta de Dios, tuvo un alto cargo en el gobierno de Nabucodonosor. Y a través de Daniel, Dios llama a Nabucodonosor para que acepte su plan, para que le obedezca, para que guarde sus mandamientos y sea esa ahora la nación modelo. Vean, qué raro podría ser para nosotros esto, pero está escrito allí. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Para ir sintetizando. No se sometió a Dios. La influencia de este rey fue perversa y no fue buena. De tal manera que la Escritura muestra que esta malvada influencia del rey Nabucodonosor perdurará hasta la segunda venida de Jesucristo. Ahora, ¿cómo se reveló al futuro rey gentil? Vamos a entrar a analizar un poquito más ahí. Para llamar la atención de Nabucodonosor, Dios le reveló a través de un sueño una visión del futuro. Vean bien, ya no al pueblo de Israel. Ahora estamos en un rey de nombre Nabucodonosor. Sucede que Nabucodonosor tuvo un sueño. En ese sueño Dios le reveló todo el futuro a través de Daniel. Vamos ahí. Daniel capítulo 2, versículo 28. Profeta Daniel, capítulo 2, versículo 28. Tomen en cuenta que ahora Dios se propone revelarle su plan a Nabucodonosor, para que él aplique sus leyes, para que él le obedezca. Versículo 28 dice lo siguiente: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que le debe de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y comienza entonces a describirle el sueño, ¿sí? Pasemos a los versículos 37 y 44. 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Versículo 41 ahora. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá él algo de la fuerza del hierro, así como el hierro se mezcla con el barro. Versículo 42. Y por ser dedos de los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro,
barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán los por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y por último, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Vean que en esta descripción Dios le está exponiendo a Nabucodonosor la serie de gobiernos humanos que iban a darse en todo tiempo, hasta que viniera Jesucristo allí. Comprendan que Dios le está explicando a Nabucodonosor, le está dando la oportunidad a él para que le obedezca y que se transforme en su pueblo escogido. Pero eso no sucedió. No sucedió. Debido entonces a los pecados de Israel, Dios le concedió el dominio de esta región, del Medio Oriente, a los gobernantes gentiles. Situación que continúa hasta hoy en la actualidad. Hasta que venga el reino de Dios, que leímos en el versículo 44 allí. Leamos ahora el capítulo 4 en el versículo 27. En el mismo tiempo, Dios envió a Daniel a decirle al rey Nabucodonosor lo siguiente. Capítulo 4, versículo 27. Voy a leer de la Reina Valera que estamos leyendo allí, versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Todo lo que había dicho ya, le había descrito la sucesión de reinos. Le está pidiendo que acepte su ley, que obedezca sus mandamientos, que se transforme en una nación modelo. Y ahora dice, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. La traducción, la Nueva Traducción Viviente, este versículo lo trata así. Dice, Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar, haga lo correcto, apártese de su perverso pasado, sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Miren esta traducción, la Nueva Traducción Viviente. Es como que Dios nos estuviera hablando a nosotros. Hoy quitemos Nabucodonosor. A nosotros nos dice, acepta mi consejo. A la iglesia nos pide, dejen de pecar. Sean compasivos con los pobres. Usen misericordia. Reflejen el carácter de Jesucristo. ¿Acaso no es eso lo que se nos ofrece? A cambio de ello, vida eterna. Vean la profecía. ¿Qué alcance tiene ahí tremendo? La historia de este rey es que Dios humilló al rey por su desobediencia. ¿Y qué le pasó en su gobierno? Quedó incapacitado para administrar su gobierno durante un periodo de 7 años. 7 años que Nabucodonosor, producto de su rechazo y rebeldía a este ofrecimiento de Dios, pasó como bestia del campo. Comió pasto como bueyes, ¿sí? Se alimentó de la hierba del campo. El rocío lo bañaba en ese estado de salvaje. Perdió la conciencia, ¿producto de qué? De la desobediencia, de no aceptar la oportunidad que Dios le estaba dando.
Ahora le estaba dando Dios la opción a Nabucodonosor de llegar a ser su nación, de aceptar sus mandamientos, de vivirlos. Dios se aseguró que Nabucodonosor no pudiera justificar en nada su desobediencia, ¿ya? De ninguna manera. Cuando hubo terminado su historia, el monarca, cuando pasó esta historia difícil de 7 años de una vida salvaje, como una bestia del campo, reflexionó Nabucodonosor y lo expresó de la manera siguiente. Daniel 4, 1 al 3. Ya había pasado toda esta crisis en su vida. Daniel 4, 1 al 3. Vean ahora lo que expresó. La crisis y las pruebas que había pasado Nabucodonosor lo hicieron emitir el siguiente edicto, la siguiente determinación. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Vean el enfoque ahora de Nabucodonosor. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Está hablando Nabucodonosor. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Ahora dice, va a dar su decreto. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Pero vean ahora la reacción de él ahí. El rey de Babilonia pudo reconocer el poder y la autoridad de Dios. Leímos ahí: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Vean cómo está reconociendo Nabucodonosor el poder de Dios. Hizo grandes señales, grandes maravillas, y decreta su reino, reino sempiterno. Fíjense bien que dice reino. La palabra sempiterno se refiere a algo que tiene origen, pero que no tiene fin. Ese es el significado de sempiterno. Algo que tiene origen. Nabucodonosor dice: tu reino, ¿reino de qué? Gran reino, reino sempiterno. Nabucodonosor dijo: el reino de Dios va a iniciar en cierto momento y no tendrá fin. Cuando utiliza la palabra sempiterno. ¿Se entiende ahí? Lo vuelvo a leer. Cuán grandes son tus señales, cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, iniciará un tiempo cuando venga Jesucristo. Instaurará el reino de Dios, pero este reino no tendrá fin. ¿Sí? Será por la eternidad, y su señorío de generación en generación. Vemos pues en esta historia que hemos leído, la historia lo ha confirmado. Ni los dirigentes humanos, ni los dirigentes nacionales, ni sus pueblos pueden obedecer a Dios a través de sus propias fuerzas. Ustedes y yo no podemos obedecer la ley de Dios a través de nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para guardar la ley de Dios. Es necesario tener ello, ese poder sobrenatural que Dios pone a disposición de nosotros, ¿sí? En Joel 2:28, rápidamente leemos ahí, Joel 2:28. Leemos. Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas,
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Por su propia cuenta? No. Después de esto, derramaré mi espíritu. Entonces, ¿por qué Nabucodonosor no pudo guardar la ley de Dios? Porque no tenía el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros lo tenemos como iglesia. Usted recibió el Espíritu Santo inmediatamente después de su bautismo. ¿Cómo está el Espíritu en su vida? ¿Creciendo o apagándose, disminuyendo? Es trabajo y responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego que hay en ti, producto de haber puesto yo mis manos sobre ti, la imposición de manos. Esa dedicación suya para estudiar la Biblia durante la semana. No solo el sábado. Venir y leer 2, 3, 4 escrituras que se mencionan. Avivemos el Espíritu Santo. De eso depende que nosotros lleguemos a vivir eternamente con Dios, con Jesucristo. Nabucodonosor reconoció que el reino de Dios es un reino sempiterno, que será por toda la eternidad. Dios ofrece derramar su Espíritu Santo en aquellas personas que verdaderamente se arrepientan. Y Dios nos va a proveer de su verdad, tal como lo hizo con Nabucodonosor, un hombre gentil. ¿Ya? Esta verdad es la esencia de la profecía bíblica. La profecía muestra cómo Dios, el Creador, intervendrá en los asuntos de toda la humanidad e inmediatamente establecerá su reino. Un reino de paz, un reino de justicia, un reino de equidad. De hecho, entonces, hermanos, hemos analizado y comprendido que la profecía tiene un alcance mundial. ¿Sí? Dios ama a todo el mundo. La profecía tiene que ver con todas las naciones. ¿Por qué? Porque se centra en el único gobernante justo y fiel, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, la promesa que Dios le hizo a Abraham, que leímos en Génesis 12:3, dice: bendeciré a todos los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Hemos pues analizado y comprendido que el mensaje profético es para toda la humanidad. Espero que esto nos ayude, que nos fortalezca para continuar siendo una iglesia fiel y obediente a los mandatos de Dios.